¿Qué tal, clase? Bienvenidos una vez más. Con el tema de amplificadores operacionales, en esta ocasión vamos a ver la última configuración de los que nos concierne estudiar, el amplificador integral o amplificador integrador. Su instructor Martín Reynoso Cero les da la más cordial bienvenida. Comenzamos. Bien, el amplificador integral, al igual que en la configuración del amplificador derivador, tenemos uno con un capacitor. A diferencia del derivador, el capacitor está conectado al terminal inversor con retroalimentación al terminal de salida, ¿ok? Bueno, propiamente dicho es la terminal de salida hacia el terminal inversor, ¿ok? El terminal con el signo negativo. Y una resistencia que está conectada a dicho terminal inversor con la señal de tensión de entrada. Ahora, como lo hemos visto en todos los amplificadores, todas las configuraciones, recurrimos al análisis por la corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen y que todas las corrientes pues deben de resultar como suma algebraica igual a 0. Nuevamente, el mismo nodo de análisis lo encontramos en el terminal inversor, en la unión con la resistencia y el capacitor. Tenemos una corriente I1 que es la corriente que fluye a través de la resistencia, ¿sí? Y una corriente I2 que es la que va a fluir a través del capacitor. Por lo tanto, corriente I1 es igual a la corriente I2. Para la resistencia sabemos que la corriente la asociamos con la ley de Ohm. La corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia. El voltaje es el diferencia de potencial que corresponde al nodo que estoy analizando menos la tensión de entrada. ¿Ok? Y al igual que en el caso anterior, tenemos una corriente definida a través de el capacitor, la cual es la capacitancia por la derivada del voltaje. ¿Ok? Bien. Ahora, centrémonos en la configuración. Tenemos que en el terminal no inversor, que es el terminal con el signo positivo, ¿sí? Ahí está conectado a una tierra. Esa tierra es un cero electrónico. Y que todo lo que entra a través de el terminal no inversor se ve reflejado en el terminal inversor. Por lo tanto, ese cero va a estar en la unión donde nosotros estamos analizando. Ahora, para la corriente I1 ocupamos la ley de Ohm, que dice que va a ser la diferencia de potencial de ese punto que estoy analizando, que sería 0 menos la tensión de entrada sobre la resistencia. ¿Ok? Y ya tengo corriente I1. ¿Y esto va a ser igual a qué? A la capacitancia, ¿sí? Por la derivada de qué diferencia de potencial tengo que ocupar. La salida menos la del nodo que estoy analizando por estar del otro lado de la igualdad. ¿Ok? Entonces es la capacitancia menos por la derivada de la tensión de salida menos un 0. ¿Ok? Bien. Podemos observar que la tensión del lado derecho de la igualdad, pues bien, está restada por un 0. Eliminamos el 0 directamente y vemos que la capacitancia está multiplicando. Por lo tanto, la paso del otro lado de la igualdad, del lado izquierdo, dividiendo. Entonces me queda 1 sobre RC, todo eso negativo, por la tensión de entrada. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la derivada del voltaje de salida. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos a ver esta parte, ¿sí? Se me acabó el pizarrón y vamos a reescribirla en otra parte de nuestra pizarra. ¿Ok? La vuelvo a reescribir, menos 1 sobre RC por el voltaje de entrada, y esto va a ser igual a la derivada del voltaje de salida. A mí me corresponde encontrar cuál es el valor de salida respecto al de la entrada. Entonces, al igual que en la sesión anterior donde vimos amplificadores derivadores, ahora voy a ocupar su operación complementaria, que corresponde a ¿qué? A la integral. Entonces, integro ambos miembros de la igualdad. ¿Ok? Entonces, de un lado, integro, que va a ser menos 1 sobre RC
por la integral del voltaje de entrada. 1 sobre RC, todo eso negativo, corresponde a una constante, por lo tanto salen de la integral. Y esto va a ser igual a que integro la derivada. Entonces, al igual que en el caso de la sesión anterior, el diferencial de t de la derivada, ¿sí?, elimina al diferencial de t de la integral. Y la integral pues elimina diferencial. Por lo tanto, tengo mi voltaje de salida definido como 1 sobre RC, todo eso negativo, ¿sí?, por la integral del voltaje de entrada. Entonces, la salida va a operar como si fuera una integral. Bien, con el signo negativo. Entonces, observamos lo siguiente, que si yo conecto en cascada o en serie con un amplificador inversor de ganancia unitaria, ¿sí?, en la primera amplificador, en su primera salida, yo tengo la señal que acabo de deducir, que es menos 1 sobre RC, ¿sí?, por la integral del voltaje de entrada. Y si yo coloco el amplificador en su modalidad, en su configuración inversora, ¿sí?, o sea, recordemos que cuando coloco amplificadores en cascada, estos se van a multiplicar sus ganancias. Entonces, si la ganancia es unitaria, entonces es como multiplicar por menos 1. Por lo tanto, la salida va a ser el voltaje de salida 1 sobre RC por la integral del voltaje de entrada, ¿sí? ¿Y qué podemos observar aquí? Que su ganancia está definida como 1 sobre RC, donde RC, ¿sí?, son parámetros que yo puedo variar porque son conocidos, yo los puedo proponer, ¿sí? Puede ser una resistencia de algún valor, un capacitor de algún valor, y yo puedo variar esos parámetros y obtener pues que si la ganancia de 1 sobre RC, ¿sí?, es igual a 1, pues entonces esa ganancia es ganancia unitaria. Por lo tanto, la salida simplemente va a ser la integral de la tensión de entrada. Por el lado de que si la ganancia es mayor que 1, ¿sí?, entonces la integral de la tensión de entrada se va a ver multiplicada o incrementada en su amplitud, ¿ok? Luego, sabemos que si la ganancia tiene variación entre 0 y 1, va a decrementar la integral. En este caso, la integral va a ser decrementada en amplitud. Como en el caso anterior, también todos los casos los podemos relacionar con un diagrama a bloques. Este caso no es la excepción, ¿ok? Entonces, normalmente nosotros vamos a ocupar esta operación ¿para qué? Para realizar la integral de derivadas. Es decir, que si yo meto una derivada, ¿sí?, respecto del tiempo, voy a obtener la función como tal. Entonces, este tipo de elementos nos sirve mucho cuando yo quiero resolver ecuaciones diferenciales de forma electrónica, ¿sí? En el siguiente tema, que estaremos hablando de computadoras analógicas, vamos a ver cómo funcionan este tipo de elementos. Entonces, la derivada temporal, yo puedo integrarla y obtener la función de esa derivada, obviamente multiplicada por una ganancia. Si mi ganancia es ganancia unitaria, obtendré directamente la función, ¿ok? Bien, al igual que el caso de los diferenciales, los amplificadores diferenciales, los amplificadores integrales también se pueden armar mediante una bobina. En vez que la bobina ahora sea de retroalimentación, ahora está en el terminal inversor conectado con la señal de entrada. Nuevamente aplico las leyes de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff. La suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, y que todas las corrientes pues me deben de dar como suma algebraica igual a 0. Nuevamente, mi nodo de análisis está en la unión de la bobina y la resistencia con el terminal inversor. Entra una corriente I1, que va a ser la corriente que fluye a través del inductor o bobina. Esa corriente entra al nodo y va a salir una corriente I2 que va a fluir hacia la resistencia de retroalimentación, corriente I2. Por lo tanto, corriente I1 es igual a la corriente I2. Para la corriente I2 vamos a asociar
¿sí? Bajo la ley de Ohm, ¿sí? La corriente que está dada por la voltaje o el voltaje o la diferencia de potencial entre los terminales de salida menos el de referencia de análisis, que sería, pues, ya lo veremos más adelante, que es un 0, ¿ok? ¿Por qué? Porque está conectada la tierra al terminal no inversor. Bien, no nos adelantemos. Sabemos de la clase anterior que la corriente que fluye a través de una bobina está definida como 1 sobre L por la integral de la tensión que existe en sus terminales. Es decir, la tensión del nodo de análisis menos la tensión de entrada. ¿Ok? Y bueno, pues ya podemos intuir cómo es que va a integrar. Bien, aplicamos para la corriente I1. Directamente es 1 sobre L, ¿sí? Por la diferencia de potencial. Nos ubicamos en el terminal, ¿sí? No inversor. Ese terminal no inversor, ¿sí? Está conectado directamente a tierra, lo cual nos induce un cero electrónico. Ese cero, todo lo que conecte yo en el terminal no inversor, se ve reflejado en el terminal inversor, que es con el de signo negativo. Entonces, aplicamos para la corriente I1, es 1 sobre L por la diferencia de potencial, que sería 0, que es mi nodo de análisis, menos el voltaje de entrada. Y esto va a ser igual a que tomo como referencia la salida menos ese 0 entre la resistencia. ¿Ok? Directamente elimino los ceros y veo que del lado derecho de la igualdad la resistencia está dividiendo, pasa multiplicando del otro lado de la igualdad. Por lo tanto, tengo directamente el voltaje de salida definido como menos R entre L por la integral del voltaje de entrada o la señal que yo estoy operando. ¿Ok? Bien. El caso de estudio, cuando tenemos un amplificador conectado en cascada, un amplificador para este caso particular, un amplificador, ¿sí?, inversor de ganancia unitaria. Sabemos que en la salida del primer amplificador, nosotros tenemos un voltaje menos R sobre L por la integral del voltaje de entrada hasta este punto. Si yo conecto ese voltaje a un amplificador de ganancia unitaria, yo voy a obtener que esto se va a multiplicar por un menos 1, por lo tanto he eliminado el signo y tengo el voltaje de salida directamente como R entre L por la integral del voltaje de entrada, la señal que yo estoy analizando. Nuevamente, mi ganancia ahora corresponde a R sobre L. Si yo varío los parámetros de tal forma que R sea igual a L, entonces yo voy a tener una ganancia unitaria, lo que me va a indicar que el voltaje de salida como tal de este arreglo de amplificadores va a ser igual a la integral directamente de esa función. Luego, la ganancia, si la ganancia es mayor que 1, entonces me va a estar multiplicando esa ganancia por la integral, y esa integral pues se va a ver incrementada en amplitud. Si la ganancia tiene variación entre 0 y 1, si adquiere valores entre 0 y 1, entonces esa integral va a ser su amplitud decrementada. ¿Ok? Nuevamente, no importa qué es lo que yo tenga aquí, ¿sí?, sino qué es lo que yo puedo hacer con todo este arreglo, yo lo puedo identificar como un diagrama a bloques. B puntito, ¿sí?, que va a ser una función que está definida como una derivada. Esa derivada, si yo la meto en un integrador, me va a sacar a la función que yo estoy buscando. El integrador lo identifico como 1 sobre S. ¿Por qué? Recordemos las clases de transformadas de Laplace, que la integral, ¿sí?, la transformada de una integral es igual a la función sobre S. Entonces, pues es la función G que sería la ganancia por la tensión, ¿sí?, puntito. Y voy a obtener a la salida, pues la ganancia, ¿cierto? La ganancia por el voltaje de entrada, ¿ok? Exacto, si yo puedo meter una derivada con una ganancia, ¿ok?, también va a haber una multiplicación ahí. Correcto, muy bien.
Ahora, vamos a ver un ejemplito. Vamos a tomar el ejemplito de la sesión anterior, la función triangular. La función triangular habíamos deducido que matemáticamente tiene la siguiente definición para el primer periodo. Ojo, para el primer periodo, ¿ok? Pero esto nos da idea de cómo es que va a ser su comportamiento en el tiempo, ¿ok? Entonces, para el primer segundo desde 0 hasta 1 va a comportarse como una función menos 5t más 5. Y desde 1 hasta 2 va a comportarse como 5t menos 5. Entonces, voy a tomar la primera parte, que sería menos 5t más 5 en un tiempo desde 0 hasta 1. Integro esa parte respecto del tiempo y va a ser la integral de menos 5t diferencial de t más la integral de 5 dt, ¿ok? ¿Y esto qué va a ser igual? Las constantes salen de la integral, entonces menos 5 por la integral de t diferencial de t más 5 por la integral diferencial de t. Ahora, para resolver la primera parte, menos 5 integral de t, ¿sí? Por diferencial de t, tiempo por diferencial de t, voy a recurrir a la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es integral de x diferencial de x y me dice que es igual a 1/2 de x al cuadrado. Sí, ya sé que lleva una constante de integración. Para efectos prácticos asumamos que esa constante de integración es 0. ¿Ok? Ahora, para la segunda integral, que sería 5 diferencial de t, entonces es la integral diferencial de x, va a ser la función. ¿Ok? Y realizo la operación. La integral de menos 5t más 5, todo esto diferencial de t, es igual a menos 5, que es el 5 que está multiplicando, ¿sí? Sobre 2, que es de la fórmula, por t al cuadrado, más 5, ¿sí? Por t, que sería el de la fórmula. Y ya tengo la primera integral, ¿sí? Desde un tiempo desde 0 hasta 1. Ahora voy a tomar la siguiente parte. 5t menos 5 en el tiempo desde 1 hasta 2. Entonces la integral va a estar dada de la siguiente forma. Integro 5t diferencial de t menos 5 diferencial de t. Saco las constantes de la integral. Aplico nuevamente mis formulitas y obtengo directamente que es 5 medios de t al cuadrado menos 5t. ¿Ok? Entonces ya tengo la primera conclusión para el tiempo desde 0 hasta 1 y la segunda conclusión para el tiempo desde 1 hasta 2. Por lo tanto, la integral de esta función es igual a menos 5 medios de t al cuadrado más 5t. Esto en un tiempo de 0 hasta 1 y de 5 medios de t al cuadrado menos 5t desde 1, ¿ok? Hasta 2. ¿Vale? Bien. Ahora, grafiquemos. La gráfica nos quedaría de la siguiente forma. Cuando nosotros evaluamos los valores, ¿sí? Esta amplitud se va a ver reducida a la mitad. No por la ganancia, sino por la misma estructura de la integral, por el medio que la está multiplicando, ¿sí? Recordemos, para la primera función es el voltaje del tiempo, ¿sí? Es igual a menos 5t más 5 desde 0 hasta 1 y 5t menos 5 desde 1 hasta 2. Y para su integral, ¿sí? Tenemos menos 5 medios de t. Ese medio es el que me está provocando que esa amplitud, ¿sí? Se vea diezmada a la mitad. Correcto. Entonces, ¿y ese 5 qué corresponde? Es un desplazamiento en el tiempo. ¿Ok? 5t. Bueno, es la estructura como tal. ¿Sale? Es cuestión de ir evaluando punto por punto. ¿Ok? O lo podemos hacer con programas. Puede ser MATLAB, puede ser MATCAD, etcétera. ¿Ok? Bien, pero ya tenemos una idea intuitiva de qué es lo que vamos a obtener cuando construyamos con amplificadores operacionales esta estructura y metamos una función triangular. ¿Ok?
Pues bien, esta ocasión yo no lo voy a hacer. Esta ocasión es una tarea y esta tarea la vamos a tener que subir al Classroom. Entonces, las instrucciones, vamos a realizar la simulación de este ejercicio, ya sea en Livewire o en Proteus, en el que ustedes se acomoden. ¿Ok? Luego, vamos a utilizar un generador de funciones para ingresar la señal de entrada. ¿Ok? Para poder ver los parámetros que vamos a meter, pueden consultar el video de la sesión pasada de amplificadores diferenciales. ¿Ok? Luego, utilizamos el osciloscopio para visualizar esta señal de salida. Ahora, los parámetros sabemos que tienen una amplitud de 5 volts y un periodo de 2 segundos. ¿Ok? Bien, para que no se complique la existencia. Tomemos, o más bien, tómense ustedes la libertad de proponer las resistencias y los capacitores o los inductores, como quieran ustedes proponer su circuito de simulación. Es libre, ustedes los proponen. ¿Ok? Pero que obviamente que cumpla con lo que nosotros estamos pidiendo, ¿ok? Que es la integral. Ahora, van a tener que subir su simulación en el cuestionario correspondiente a esta lección en la plataforma de Google Classroom. Yo les voy a dar el enlace de ese cuestionario. ¿Ok? Pues bueno, por ahora terminamos esta sesión. Su apoyo es importante. Nos vamos, por favor, visiten mis otras plataformas, TutorWeb, Patreon, Google Classroom, Khan Academy. Suscríbanse al canal para más sesiones y pues compartan el video. A estudiar muy duro. Por ahora termina nuestra sesión. Nos vemos la próxima. Chao.